Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho llegar el Padre Mariano para poder hablar de esta imagen con la que mi tierra y yo tenemos mezcladas tantas anécdotas. Ella estuvo presente desde la fundación de Guayaquil, desde el principio, y sigue velando desde lo alto hoy en día, en el punto más alto de la ciudad, en el Cerro Santana, por todos los habitantes de la ciudad. Sobre esta imagen tan querida, que la podemos llamar la Virgen de la Mano Santa, la Virgen de Guayaquil, es la que quiero hablar justo ahora. Y quisiera en concreto hablar de 3 puntos. Primero, de la predecesora de la imagen guayaquileña, que es una imagen española que está al norte por Santander, Nuestra Señora de El Soto, Irús. Vamos a ver. Después veremos cómo esa imagen llegó a nuestras tierras, justo en épocas de la conquista, nada menos. Y finalmente veremos cómo sufrió esta imagen y cómo ha sido rescatada. Al final comentaré algunos hechos extraordinarios de los que presentaré evidencia fotográfica. Ustedes verán. Perfecto, pues sin más, creo que podemos comenzar con Nuestra Señora de El Soto, Irús. No Irún. Mucha gente me dice, ¿es Irún? No, no, es Irús. Es por acá. Vamos a ver. La historia comienza con un matrimonio entre 2 personas, Toribio y Toribia. Y también con una imagen que queda por aquí. Vamos entonces a ver, ya más o menos lo tenemos ubicado, es el norte, cerca de Bilbao, entre Oviedo y Bilbao, es el lugar. No es Santander propiamente, vemos un poco, Santander está aquí, como ustedes se dan cuenta, en el norte, y es abajo, en un valle, en el valle de Saturde de Toranzo, entre el puente Viesgo y este valle. Hay un santuario dedicado a la Virgen del Soto, Nuestra Señora del Soto. Por ahí está Irús. Bueno, y esto es entre este valle y este santuario es donde se fraguan todos los eventos que vamos a ver a continuación. Bueno, y este es el valle. Ahorita ya les puedo mostrar con más claridad qué es lo que hay ahí. Es precioso, yo he estado allí. Justamente la investigación que les voy a presentar hoy día me ha llevado ahí. Este es un monte, el Monte Vigo, donde hay unas cavernas con pinturas de hace 6.000 años. O sea, es una cosa muy interesante, ¿no? Y es un valle muy grande, es húmedo un poco, montañoso, frío, las más de las veces. Y aquí apareció un día un conquistador. Este se llama Toribio de Castro. Toribio de Castro, hijo de Juan Castro, y él nació, Toribio de Castro, en 1503. Entonces, un día casó con Toribia de Grijuela. Aquí es muy sencillo porque todos los nombres son Toribio. Toribio se casa con Toribia y tienen un hijo Toribio. Esto es muy sencillo. Esto es antes de él ir a América a la conquista. Y entonces les presento a Doña Toribia. Doña Toribia está ahí, un día se casan y son dichosos los primeros años. Parece que no sabemos de otro hijo.
se habrá casado un poco tarde para la época, después de los 40, o a esa edad tuvo el hijo también. Lo que sabemos es que este hijo nació sin una mano. Sin una mano. No tenía la mano izquierda, parece, y por eso bueno, gran pesar, gran pesar. Gran pesar especialmente porque a Toribio padre le tocó irse a América. Ahí decidió probar fortuna. Tenía un amigo que conquistó Nicaragua, se llama Rodrigo de Vargas, y Perú también, y con él y con Francisco de Olmos, Toribio partirá para América para probar fortuna, a ver qué consigue, ¿no? Y es muy, muy interesante porque dejó en un primer momento a la madre con el hijo en este lugar, en este valle, ¿no? Y la madre, que era una persona muy devota, que había oído de una virgen en un santuario, la Virgen del Soto, que hacía muchos milagros, decidió ir ahí también, ¿no? Entonces vamos a mostrar alguna otra foto de ese valle, como ven es precioso. Ahí todavía, digo, hay mucha paz ahí, mucho frío también. Y llega a este santuario. Este es el santuario, el segundo que mostré en el mapa, ¿no? A esa época no estaba construida la torre, se construiría poco después. Pero el santuario es muy viejo. Realmente yo he estado también ahí y he visto piedras y gente que agradece por los milagros. Hay realmente cosas muy llamativas, ¿no? Se recoge la historia, por ejemplo, de un tal Juan de Llamas que el 22 de enero de 1609 en la barra de Suances naufragó con 18 amigos y todos perecieron, pero él se encomendó a la Virgen del Soto y ha sido un remo, flotó sin saber nadar y hasta que una barca lo recogió. Él atribuye el regalo a la Virgen del Soto. También de otro que estaba muy mal, enfermo de piernas, el doctor había recomendado cortarle la pierna y la otra a ver qué pasa, y se encomendó a la Virgen del Soto. Y entonces Gabriel López sanó de las dos piernas y le atribuyó ese milagro a la Virgen del Soto. También otro hubo encarcelado en Argel por los moros. Esos tiempos ya son distintos hoy en día. Y cargado de grillos y cadenas, pues le rezó a la Virgen del Soto y apareció, se libró. Entonces, bueno, todas estas historias circulan en la cabeza de doña Toribia y va y le pide por la salud de su hijo. Una gran fe habrá tenido. Y entonces vamos a ver más o menos cómo es el santuario por el otro lado. Es muy interesante porque si ustedes se fijan en la fachada van a encontrar esto. ¿Qué son estas conchas? Pues ya ustedes saben seguramente. Son las conchas que dicen por dónde es el camino de Santiago. Esto es parte del camino a Santiago de Compostela. Entonces, ella decide, bueno, pues vamos a entrar al templo. Aquí estamos entrando poco a poco, solo quería que lo vieran. Primero se encuentran con una reja, más adentro está ya, bueno, pues la nave central, se ve muy de lejos la Virgen que está ahí en medio. Pues acerquémonos un poco más para tener un detalle más interesante. Quizás comenzamos con la parte de arriba para que vean lo que ella había visto, algo parecido. Y después, ahí está, justamente la Virgen del Soto, ¿no? Vamos un poco más de cerca. La tenemos más de cerca, si ustedes quieren. Nos hemos metido muchísimo, como se dan cuenta, ¿no? Y algo más se ve, ¿no? Pero déjenme acercarle un poco más la Virgen.
ahí la tenemos, ahí la tenemos. Esta es la Virgen, la talla a la que doña Toribia le rezó en el siglo XVI, pidiéndole por la mano de su hijo, que había nacido sin una mano. Parece que las manos de la Virgen no son las que originales. Ya les voy a contar lo que sucedió. Ella la tenía de otra manera, probablemente, y bueno, y no era policromada, ahora está policromada. Pero bueno, al menos ya tenemos una visión, una primera visión de esta Virgen. Pues nada, no les alargo la historia. Doña Toribia volvió a su casa, siguió rezando, y un buen día alguien tocó a la puerta pidiendo por un pan, el hijo salió a darle una gasa de pan, y al regresar el niño ya tenía la mano. Bueno, dicen que podría haber sido la Virgen o lo que sea, pero bueno, el milagro es este, ¿no? Que Toribio, pues, recobró la mano, y siempre le quedó una línea roja. No sé si alcanzan a ver la línea roja ahí, en la muñeca, como constancia de lo que había pasado. Bueno, pues muy bien. Aquí acaba un poco la historia aquí de esta imagen del Soto, pero pasan los siglos y desgraciadamente hay un suceso terrible en España que trata de ahogar el cristianismo, y es, como ustedes saben, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, que persiguió a la Iglesia, generó una cantidad formidable de mártires, quemó cantidad de iglesias, quemó cantidad de imágenes, en nombre de la libertad, increíble, ¿no? Y también quemó esta imagen. Quemó esta imagen, la imagen del Soto, la echaron al fuego. Sin embargo, era de una madera muy dura, y quizás no lo quemaron muy bien porque alguien la logró recuperar. Alguien la logró recuperar, y después de eso, pues, de que alguien la recuperó, perfecto. ¿Qué pasó? Pues la policromaron, la restauraron, según un poco las fotos, también digo, lo esencial se había conservado, y hoy por hoy, allá en el Valle de Toranzo, hay una devoción increíble. Esta es una de las fiestas, 5 de agosto le celebran. Lo quería mostrarles esto, cómo le están celebrando a la Virgen. Es muy interesante porque en el siglo XVII, gente de Guayaquil que le quería esta imagen, le mandó a hacer una corona de plata. Esa corona también desapareció en la guerra, y la gente del Valle de Toranzo volvió a hacer esa corona. Volvió a hacer esa corona, es la que ustedes están presenciando ahí. Esa corona con 12 estrellas, que representan los 12 apóstoles, y ahí están, con el niño, ¿no? Con el niñito, que tienen mucha devoción, como se dan cuenta. Y aquí estamos en medio de la iglesia, que ya les he mostrado dónde es. Bueno, después de esto, pues yo pienso que ya podemos seguir un poco más adelante. Y ya podemos hablar de cómo migró esta imagen a las tierras de Guayaquil, la Nueva América, el nuevo continente que acaba de ser descubierto por Europa. Bueno, y efectivamente, como decíamos, don Toribio decidió probar su suerte con sus amigos, Rodrigo de Vargas, Francisco de Olmos, y partió para América. Y tuvo éxito, como saben, ¿no? Los conquistadores tuvieron éxito, y entonces
conquistaron varias cosas. Esto es muy interesante, ¿no? Hablemos ahora de la conquista de Guayaquil, que fue un poco complicado. El primer asentamiento fue cerca de un río. Aquí está el Cerro Santana, pero y lo fundaron con todas las de ley. Pero enseguida los locales barrieron a los colonizadores y los obligaron a escapar. Entonces hubo una segunda fundación de la ciudad e incluso una tercera fundación de la ciudad, y a la final decidieron irse a la punta del cerro más alto de la zona, para poder estar a salvo de los locales, para poder subsistir. Y entonces por eso termina Guayaquil fundado en el Cerro Santana. En el Cerro Santana y el Cerro del Carro, ¿no? Están unidos los dos. Y ahí los tenemos. Bueno, esto es una foto de las antiguas que tenemos de Guayaquil. Y aquí esta iglesia que la pusieron al pie, más o menos por la época, obviamente esta no, pero es de las más antiguas que tenemos, es la más antigua que tenemos en total en Guayaquil. Y es muy interesante porque, aparte de Santo Domingo, que es la iglesia que estamos viendo, este es el escudo de Guayaquil, para que lo conozcan, ahí con el río Guayas, el caudaloso río Guayas. Y pues, aparte de esa, también se puso una iglesia en la montaña, que era la iglesia matriz, la más importante de la ciudad. No éramos diócesis, no teníamos obispo, pero la más importante era la iglesia matriz, y veremos lo que sucedió con esta iglesia. Bueno, total que continuamos con nuestra historia. Tenemos aquí a la familia. Estos se asentaron, Toribio, y después de que ya hubo un poco más de paz por esta tierra, llamó a su esposa, que vino con su hijo. Y vino con su hijo con una mano y con una cicatriz. Entonces, ahí pudo ver finalmente el fruto del regalo de la Virgen. Y nada, pues desde ahí ya pasaron el resto de sus días. Con lo cual son los fundadores de nuestra ciudad. Esto es lo más interesante, ¿no? Y lo interesante es que Toribio también, bueno, se casó, y el hijo también con gente de por acá, y llegó a ser una persona muy importante, ¿no? De hecho, fue por su suegro, se posicionó como corregidor y teniente de la provincia. Esto es muy interesante, teniente general. O sea que fue una persona muy potente. Tenía también en la isla Puna minas de sal y muchas otras cosas, con lo cual era de las personas pudientes. Y todo el mundo, al verlo, le preguntaba qué es lo que sucedió. Entonces le dije, bueno, es que me recuperó la mano. Mucha gente no le creyó, para decir verdad. Y Toribio viajó incluso 2 veces para conseguir testigos y dejar una acta de gente que en España había visto que había nacido sin mano. Bien, y lo interesante es que todo el mundo le llamaba Mano Santa, porque tenía al menos la señal. Creyeran o no lo creyeran, bueno, pues ahí le decían Mano Santa, justamente por la señal. Algo sucedió, algo sucedió. Hoy por hoy todos los historiadores descreídos no creen en ningún milagro. Bueno, yo les voy a mostrar alguno que a mí me parece que es interesante. Bueno, lo cierto es que al final de su vida, la familia, yo que le tenía tanto cariño a esta imagen, Toribio hijo, la familia de los hijos, que decidieron pintar, financiar un cuadro y un templo para pintar a esta Virgen. Y pintaron a la Virgen del Sotoirós. Lo único que sabemos de este cuadro es que la pintaron con el chico y con la línea que había tenido Mano Santa, ¿no? El típico estilo de estas pinturas financiadas por alguien, no ve ahí quién las financió ahí. Esto es muy, muy simpático. Bueno, pues
esa pintura la pusieron en un templo y fue por mucho tiempo la Virgen de Guayaquil. Estamos hablando del siglo XVII. Bueno, 16, cuando sucedió todo esto, y ya cuando ya se asienta 17. Y entonces un buen día el padre se fue de este mundo, y la madre también. Don Toribio, pues tuvo su historia, la podemos leer hoy en día, está muy documentada la vida de Toribio, Castro y Rijuela, el hijo, pero un día también se fue de este mundo. Y esto es lo interesante, que pasan los siglos, siglo XVII, XVIII, XIX, la Virgen de Guayaquil es esta, la gente le tiene devoción, le va a rezar, y viene un incendio. Realmente a final del siglo XIX viene en 1896 el gran incendio que se devora casi todo Guayaquil, la parte que se ha construido abajo del cerro, no la imagen, no el cerro. Ahí vemos efectivamente algunas fotos, ya tenemos fotos de esta época, lo devastado que quedó todo eso, ¿no? No podían hacer nada los... Pero la imagen se salvó, la imagen se salvó, y sin embargo, aquí tenemos alguna otra foto de ese incendio, no quedó nada, como se dan cuenta, pero esta imagen estaba en el cerro y se salvó. Sin embargo, poquitos años después, en 1902, viene otro gran incendio, este sí que se toma el Cerro Santana, y lo que había quedado de Guayaquil, y destrozó todo. Y este cuadro, que había permanecido como la Virgen de Guayaquil por más de 3, 4 siglos casi, pues también se pierde. Se pierde, y Guayaquil se queda sin una joya histórica que tenía, sin una devoción, sincera devoción de corazón que tenía a esta Virgen. Entonces viene la historia ahora del rescate. El rescate comienza con un grupo de historiadores que se dan cuenta en los años, después de los años 50, que se ha perdido esto, ¿no? Pasan 50 años y deciden, bueno, vamos a intentar el rescate. Primer intento, ¿no? Ellos no tenían idea de cómo era la Virgen, si existía todavía. Y entonces este Guayaquil hoy en día, y al fondo de Guayaquil, una parroquia, la parroquia de El Soto, justamente, de El Soto, por eso le ponen a esa parroquia ese nombre. Deciden, bueno, vamos allí a poner una iglesia y a poner esa Virgen que pertenecía a Guayaquil para no olvidarla. Y entonces le pagan algún artesano ahí para que haga esto, ¿no? Ustedes se dan cuenta que es una Virgen afrancesada. y el niño sin una mano. El niño Jesús sin una mano. No concuerda con la historia, los historiadores. Esta parroquia se funda en 1963 y es el primer intento de rescatar, pero no se sabía ni cómo era el niño, ni qué había en el cuadro, ni cómo era la imagen, ni nada de nada. Este es el niño más de cerca, ¿no? Sin una mano, ¿no? Bueno, diciendo, bueno, esto rememora un poco la historia que se nos perdió. Entonces, como se dan cuenta, esto no era suficiente. Yo, al darme cuenta de esto, comencé a hacer una investigación. Me fui hasta España, encontré el lugar, encontré la Virgen, le tomé fotos. La misma Virgen esta, pues había subsistido a través de los siglos, y dije, pues si queremos hacer de nuevo el cuadro, pues ya tenemos cuál era la Virgen, ya tenemos cuál era la Virgen. Esto fue lo bonito. Ahí me enteré de muchas cosas, y bien, como la Virgen con el fuego cuando la quemaron, perdió las manos, también el niño,
las manos eran un poco distintas. Ahí encontré una foto antes de la quema de la Virgen, una única, pero no la registré, culpa mía, y por eso no se las puedo mostrar ahorita. En fin, sea como sea, hablé con el obispo, Monseñor Larrea, y le dije, bueno, tenemos que poner de nuevo perdón, en esa época era Monseñor Arregui, tenemos que poner de nuevo la Virgen. Si usted me da carta blanca, yo la pinto, la hago pintar. Yo no tenía medios, es un sueldo de profesor para un buen cuadro de 2,5 metros. Y entonces, bueno, pero bueno, confiaba en que algo sucedería, la Virgen me ayudaría. Pues en esa época vivía en una residencia universitaria y llegaron 2 personas de Londres que venían por una temporada a Ecuador a aprender español. Y uno de esos era Dominic Macia. Acaba de terminar la carrera de pintura y de artista y sabía muchas cosas, se ve que era una persona buena. Y lo impresionante es que le cuento toda la historia y le digo, bueno, tú tienes que ayudarme a pintarla, porque digo, esto es para la Virgen, y no me cobras. Y entonces se quedó emocionado cuando yo le conté la historia, porque después de que lo que comenté, me enseñó su mano. Y le dijo, ¿ves esta cicatriz que tengo aquí? Y me contó que cuando estudió la carrera tuvo un accidente con la cadena de la bicicleta, me parece que fue, y perdió toda la movilidad de la mano. La perdió, no pudo. Se pasó 2 años y medio de su carrera sin poder hacer nada, sin saber si la iba a recuperar. Sin saber si la iba a recuperar. Y le quedó para siempre esa cicatriz que ustedes ven ahí. Y entonces, dijo, al final de la carrera pude recuperarlo y comencé de nuevo a pintar. Y bueno, y esa es la historia. Entonces, ¿quién mejor para pintar el cuadro de la Virgen de la Mano Santa que recuperó la mano que un artista que había recuperado la mano por gracia del cielo, por gracia de la Virgen, sin duda, ¿no? Bien, entonces, encantado, comenzó a pintarla. Y aquí comenzó la siguiente, bueno, ¿cómo vamos a pintar? Comenzaron los bocetos, ¿no? Estos fueron los 2 primeros bocetos. Yo tenía una idea, ¿no? Decía, bueno, si por un siglo no se le ha querido a esta Virgen, pues si un día fuiste amada, hoy más, ¿no? Esta era la frase que tenía que ir, como ustedes ven desde el primer boceto. Y aquí ya comienzan los elementos, ¿no? El templo, que todavía existe, la Concha de Santiago, porque es también Santiago de Guayaquil, mi ciudad. También aquí, bueno, la misma imagen. Lo único que sabíamos era que era la imagen y el niño, pero bueno, decíamos, vamos a ponerle todos los elementos que sabemos de esa época y que tenemos certeza, ¿no? Y aquí están otras posibilidades. En un momento dado dijimos, hay que poner la luna. La luna representa a la Virgen y por eso vale la pena ponerlo, ¿no? Y después ya hicimos composiciones por computador, a ver, quizás el cerro, no sabíamos cómo ponerlo, la torre, pero esa torre puntiaguda se hizo mucho más tarde. La otra fue más temprana y la vieron los Castro, seguramente, ¿no? Bien, y la Cruz de Santiago. Bueno, comenzamos en un pan o un rosario, bueno, comenzaron a salir una y otra y él ya comenzó a pintarlo. Ustedes verán, aquí al principio era la montaña del Cerro Santana, pero no sabíamos cómo iba a terminar todo eso, ¿no? El primero lo pintó en colores cromáticos, utilizó toda la técnica que utilizaban los antiguos artistas de la colonia para pintar cuadros. Entonces, eso estudió muchísimo, sacó muchísimas notas. Y tengo ya una carpeta así de gorda con todo el estudio que hizo para pintar este cuadro. Y ¿qué hacían los artistas en la colonia
pues calcaban, calcaban y cogían buenos cuadros, decían, vamos a coger, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Esta imagen es bonita, me gusta, vamos a ponerla aquí, y esta va a ser Doña Toribia, pero el azul es de la Virgen, le cambiamos a café para que no sea la Virgen, ¿no? Y este cielo que apareció en una fotografía, bueno, pues vamos a ponerle en la imagen, lo notarán ustedes. Y esta que era la ciudad de Guayaquil, así al inicio del siglo XX, bueno, pues lo vamos a poner como característico del cuadro, ¿no? Porque es lo que el guayaquileño medio recuerda como clásico hoy en día, ¿no? Y de este mapa vamos a sacar los filos. Este era lo que hacían los artistas en esa época, ¿no? Y de este cuadro vamos a sacar los árboles, y de esta alma del purgatorio vamos a sacar a Don Toribio Hijo, ¿no? Una línea y ese va a ser. Eso era lo que hacían los artistas en la colonia, y así se pintó el cuadro. Entonces comienza la pintura, ahí ya ven Doña Toribia, el hijo, la Virgen que tenemos constancia, el templo, la montaña, esas montañas que había en Vigo, el monte Vigo, Valle de Toranzo, y entonces el escudo de Guayaquil, y aquí ustedes ven también como en las paredes están todas las notas que tenía, ¿no? Esto fue pintado en una cancha de squash que teníamos en la residencia donde yo vivía, una residencia universitaria. Y entonces, bueno, dedico bastante tiempo a este cuadro. Él iba a estar 2 años y más o menos más de un año, pues en detalles, en estudios y en otras cosas les dedico al cuadro. Aquí vemos ya un poquito más avanzado, pintando la corona y todo esto, primero en colores monocromáticos y después ya a todo color. Y este cuadro es muy interesante porque al final, bueno, él terminó el cuadro, pero la cara no quedó tan bien. No estaba tan satisfecho, y entonces, como ya tenía que partir, otro pintor, Arturo Guerrero, le dio un retoque a la cara de la Virgen y del niño. Yo no sé cuál les gustará más a ustedes, pero bueno, esto es. Sin embargo, se fue y ya había firmado el cuadro, ¿no? Puso como un papelito típico que ponen debajo de las imágenes y ahí firmó. Ahí, como diciendo, bueno, aquí me encomiendo a esta imagen, ¿no? Y entonces este es el cuadro. Este es el cuadro que tenemos, ahí ven el azul, el Monte Vigo, la luna creciente, la corona pagada por los guayaquileños en 1650, me parece que fue, y el cuadro de Guayaquil con la iglesia donde estaba el cuadro, este cuadro hasta que se quemó en el segundo incendio grande, en el de 1902. El escudo de Guayaquil, la concha y la cruz del Camino de Santiago y el letrero. Quedó por poner una cosa alrededor del letrero, que es justamente de la que les voy a hablar ahora. En el proceso de esto de poner el cuadro, pues hubo varias cosas. Hubo mucha gente que dijo, bueno, vamos a ayudar en esto. De hecho, dieron una pequeña contribución. Algunos de ellos, muchas familias de Guayaquil, bueno, queríamos que estuvieran representadas. Entonces, aquí lo simpático es que, bueno, el día que me fui a Guayaquil con el cuadro, para explicar todo esto, como se pintó, pues también estuvieron ahí varias familias, los León Altamirano, los Trujillo Riafrío, los Viteri, los Martinot, Sánchez, bueno, mi familia Riafrío Martínez Villalba, los Granados Higgins, los Vaquerizos, los Seminarios, los Hachini Sotomayor. Lo que es interesante, bueno, ahí vemos un poco todos y unos amigos también, que ven ahí.
Santiago Salonide, Jacob Nistler, que vino de Londres también con el pintor. Y ellos dejaron también un sello. No sé si ustedes han visto que las familias tienen un sello, a veces con un escudo, otras veces con las letras iniciales. Pues con esos escudos se puso sellos de todas las familias de Guayaquil. La de los Riofríos es esta que está, con este sello negro. Teníamos un anillo y solo pudo lacrar este sello, porque después de eso se lo robaron. Fue un asalto y ya nunca más. El único sello lacrado con nuestro anillo es el que queda allí en esta imagen, el de la familia. Bien, aquí están representadas todas las familias de Guayaquil. Justamente lacramos esa frase. Si una vez fuiste amada, hoy más. Y después, bueno, vienen los diseños. La capilla del cerro, que está en la punta del cerro, es esta de aquí, como ustedes la ven, pues no tenía las dimensiones para albergar un cuadro de 2 metros de alto, 1.9 metros de alto por 1.20. Entonces se decidió construir una base, una parte superior con la cruz, y entonces vinieron y pasaron los días y se hizo, y al final, como ustedes ven en esta capilla, que está en lo alto de Guayaquil, coronando Guayaquil, lo más alto, hoy posa el cuadro de la Virgen de la Mano Santa, de quien fue el gobernador de Guayaquil, de quien fue uno de los primeros ciudadanos de nuestra ciudad. Y entonces, no les alargo mucho más la historia, pasa el tiempo y un buen día tenemos una mala noticia en el periódico y en las noticias, y es esta. Vela consumió imagen en la capilla del Cerro Santana, en Las Peñas. Así como el fuego consumió a la Virgen del Soto y Luz allá, así como el fuego consumió a la primera imagen, pues esta noticia era muy mala. Pues les pongo el video ahí para que vean. Ahí ustedes ven que están saliendo. Sin embargo, gracias a Dios, ese fuego no tocó, el humo sí, pero el fuego se salvó esta imagen. Tocó otra imagen que es la que se consumió en la capilla. Pues esta vez se salvó. Bueno, esperemos que siga ahí en Guayaquil por mucho tiempo y que mucha gente pueda ir a visitarla, a rezarle. Todavía tendrá muchos más milagros que hacer en mi tierra y a lo largo de todo el mundo. Hemos puesto más información en esta página web, a la que todo el mundo puede acceder, con imágenes, con algo de filosofía, la historia, con papers publicados, papers sobre la historia, con lo cual los invitamos a que vean estos, a que lean si ustedes quieren profundizar un poco más en esta imagen. Pero por hoy yo creo que ya podemos concluir la exposición que he hecho sobre la Virgen de Guayaquil, sobre la Virgen de quien fue Mano Santa, sobre una imagen con la que yo especialmente guardo tantos recuerdos. Muchísimas gracias.